Bienvenidos nuevamente a nuestras sesiones de cálculo diferencial e integral. Continuamos aprendiendo a calcular límites algebraicos. En esta presente sesión vamos a seguir aprendiendo a cómo resolver este tipo de límites. Veamos. ¿Qué nos piden? Calcula los siguientes límites por reemplazo directo y nos proporcionan un ejercicio. ¿Cómo se lee este ejercicio? El límite cuando x tiende o se acerca a cero de esta expresión algebraica que es fraccionaria. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Debemos evaluar el límite con este valor. Es decir, reemplazamos en vez de x el valor de 0 y obtenemos esa expresión. Ahora realizamos las operaciones aritméticas correspondientes. Tenemos 1 más 0 es 1, elevado al cubo sigue siendo 1, menos 1 sobre 0. 1 menos 1 es 0, dividido entre 0 y tenemos una indeterminación. ¿Qué debemos hacer frente a esta indeterminación? Debemos levantar esa indeterminación. Por tanto, volvemos al ejercicio que nos han propuesto. Y observamos, analizamos y tratamos de ver qué fracción algebraica debe ser equivalente a la que nos han dado para que podamos realizar operaciones, con la ayuda de algunas herramientas y operaciones básicas algebraicas. En este caso, si observamos, en el numerador se presenta un caso de productos notables, es decir, el cubo de un binomio. ¿Y cómo se desarrolla el cubo de un binomio? Recordemos, el cubo de un binomio. Vamos a colocar un ejemplo. A más b elevado al cubo. ¿Cuál es la forma de desarrollar? Vemos que el primer término empieza a bajar en exponente de 3, 2, 1 y 0. Y el segundo término empieza a subir. B a la 0, b a la unidad, b al cuadrado y b al cubo. Y no nos olvidemos que en este caso hay dos triples productos que están en este lugar. Y finalmente tenemos los signos. Cuando es positivo, todos los signos son positivos. No olvidemos que cualquier término elevado a la 0 es igual a la unidad, por tanto estos términos van a ser invisibles. Veamos en nuestro ejercicio, ahora que hemos recordado el caso. Procedemos de la misma manera. El primer término empieza a descender, 3, 2, 1 y 0. Ya no se anota el que es elevado a la 0. Y el segundo término empieza a ascender. Aquí está x a la 0, que ya es igual a la unidad, ya no se anota. X a la unidad, x al cuadrado y x al cubo. Y realizamos las operaciones correspondientes. 1 al cubo es 1, 1 al cuadrado es 1 por 3x, sigue siendo 3x, 3 por 1 es 3x al cuadrado, y x al cubo y copiamos menos 1. Y también copiamos x en el denominador. Y ahí observamos dos términos que pueden ser simplificados y realizamos esa simplificación. Veamos qué tenemos ahora. Nuevamente analizamos y vemos que en el numerador tenemos otro caso de factorización que se llama factor común monomio, porque x es factor común en los tres términos. Entonces procedemos a factorizar y el resultado queda de esa manera. Factorizamos x y vemos nuevamente otra simplificación. Realizamos la simplificación de las x y lo que nos queda es el límite cuando x tiende a 0 de 3 más 3x más x. Una vez que hemos logrado simplificar y el denominador también se ha simplificado, nuevamente volvemos a evaluar el límite cuando x tiende a 0, es decir, reemplazamos en vez de x 0 y obtenemos ese resultado, 3 por 0 y 0 en vez de x. Y realizamos esta operación, 3 por 0 es 0, 0 desaparece y el único valor que nos queda es 3. De esta manera hemos obtenido un resultado que está definido y pertenece al conjunto de los números reales, por tanto hemos levantado nuestra indeterminación. Veamos
otro caso. Tenemos ese ejercicio que dice cuando x tiende a 0, de esta expresión también fraccionaria. Nuevamente evaluamos el límite cuando x tiende a 0 y reemplazamos el valor de x por el 0. Allí está en el numerador y también en el denominador. Y realizamos las operaciones aritméticas correspondientes. 1 más 0 es 1 elevado al cuadrado sigue siendo 1. 1 menos 0 es 1 elevado al cubo va a seguir siendo 1. Y de la misma forma trabajamos en el denominador. Seguimos realizando operaciones aritméticas. 1 al cuadrado es 1, 1 al cubo es 1, 1 menos 1 es 0. 1 al cubo es 1, 1 al cuadrado es 1, 1 menos 1 sigue siendo 0 y llegamos nuevamente a una indeterminación. Por tanto, debemos levantar esta indeterminación. Copiamos nuevamente el ejercicio y buscamos alguna herramienta algebraica para hacer otra función equivalente a la que nos han dado. Analizamos y observamos varios productos notables. Acá tenemos un producto notable que es el cuadrado de un binomio, el cubo de un binomio, nuevamente el cubo de un binomio y otra vez el cuadrado de un binomio. Y empezamos a desarrollar. Veamos. ¿Cómo se desarrolla el cubo de un binomio? También recordemos esa parte. Tenemos 1 menos x elevado al cubo. Pues, ¿cuál es su desarrollo? Ya hemos visto en esta parte. Y desarrollamos la primera elevado al cubo y va descendiendo al cuadrado, a la unidad y a la 0. Veamos el otro término, empieza a ascender, como ya hemos visto en el otro ejemplo. Finalmente colocamos los triples productos y sus respectivos signos. Recordemos que cuando el paréntesis tiene un signo negativo, los signos se alternan o se intercalan, más, menos. Y además los términos que están elevados a la 0 se convierten en 1 y se vuelven invisibles. ¿Cómo nos queda este ejercicio? Simplemente 1 al cubo es 1, tenemos 3x al cuadrado, 3 por 1 es 3 por x al cuadrado, tenemos 3x al cuadrado y finalmente menos x al cubo, el cubo de un binomio. Y en este producto notable es mucho más sencillo porque es el primero al cuadrado. Veamos, vamos desarrollando. Tenemos el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo y más el segundo al cuadrado. Y a continuación tenemos el desarrollo de nuestro cubo de un binomio, que ya lo hemos hecho en esta parte de cálculos auxiliares. Abajo en el denominador nuevamente tenemos el cubo de un binomio, ahí está desarrollado de la misma manera, y nuevamente tenemos un cuadrado de un binomio. Ahí está el primero al cuadrado, el doble producto del primero por el segundo y el segundo al cuadrado. Bien, ahora, ¿qué es lo que sigue? Quitar los paréntesis. Un signo positivo delante del paréntesis, nada cambia de signo. Un signo negativo delante de un paréntesis, los signos se cambian. Lo mismo hacemos en el denominador. Un signo negativo cambia todos los signos y obtenemos esa expresión algebraica. Realizamos las simplificaciones correspondientes. Ahí tenemos 1 menos 1 se anulan, 1 menos 1 se anulan y empezamos a reducir términos semejantes. Aquí tenemos términos en x, términos en x cuadrado y término en x al cubo. Veamos qué tenemos. Términos en x, tenemos 2x más 3x es 5x. Luego tenemos, reduciendo los x al cuadrado, tenemos menos 2x. Y finalmente copiamos x al cubo. Abajo, 3x tenemos más 2x, 5x. Tenemos 2x al cuadrado que se restan y finalmente x al cubo, realizando las operaciones de reducción de términos semejantes. Volvemos a analizar el límite de esta función y observamos nuevamente otro caso de factorización
X es factor común monomio en el numerador y factor común monomio también en el denominador. Realizamos esa operación, factorizamos y ese es el resultado de nuestra factorización cuando X es factor común. Ahora vemos que X se van a simplificar, realizamos esa simplificación y volvemos a copiar el límite de la función cuando X tiende a 0. Una vez que hemos simplificado, nuevamente vamos a volver a evaluar el límite, es decir, a reemplazar el valor de X por 0. 2 por 0, 0 al cuadrado, 5 más 2 por 0 y 0 nuevamente elevado al cuadrado. Y sabemos que cualquier cantidad multiplicada por 0 es 0. Realizamos las simplificaciones correspondientes y finalmente tenemos 5 sobre 5 que es igual a la unidad. De esta forma hemos levantado nuevamente la indeterminación cuando X tiende a 0 de esta función algebraica. Por tanto, continuamos aprendiendo a resolver o a calcular límites algebraicos con la ayuda de operaciones básicas algebraicas.